El prólogo de Orit, 22 de diciembre. Santa Gran Mártir Anastasia, libertadora de los encarcelados y otros con ella. Esta gloriosa heroína de la fe cristiana nació en Roma en una rica familia senatorial de padre pagano y madre cristiana. Desde muy joven se aferró en amor al Señor Jesús, guiada en la esperanza de Cristo por Crisógono, un maestro devoto. Anastasia fue obligada por su padre a casarse con Publio, un terrateniente pagano. Excusándose a sí misma por una enfermedad femenina, no deseaba de ninguna manera tener relaciones físicas con él. Por esto, su esposo la torturó duramente con el confinamiento y el hambre. Él le infligió aún más torturas cuando se enteró de sus visitas secretas a las cárceles de los mártires cristianos, trayendo provisiones y suministrándoselos, lavando sus heridas y aflojando sus ataduras. Pero por la providencia de Dios, ella fue liberada de su malvado esposo. Publio fue enviado a Persia por el emperador y mientras navegaba en el mar se ahogó. Entonces Santa Anastasia comenzó a liberar a los torturados mártires cristianos y a consolar a los pobres dándoles limosnas de su gran herencia. En una época el emperador Diocleciano estaba en la ciudad de Aquilea y ordenó que se le trajera a Crisógono, el confesor de Cristo. Santa Anastasia lo acompañó en el camino. El santo Crisógono fue decapitado por orden del emperador y luego 3 hermanas, Ágape, Gionía e Irene, también sufrieron el martirio. Las 2 primeras fueron arrojadas al fuego y la tercera recibió disparos con flechas. Santa Anastasia tomó sus cuerpos, los envolvió en lino blanco, los ungió con muchas especias aromáticas y los enterró honorablemente. Después de esto, Anastasia fue a Macedonia, donde ayudó a los que sufrían por Cristo. Allí fue conocida como cristiana, por lo que fue secuestrada y llevada ante varios jueces para ser interrogada y torturada. Anastasia anhelaba constantemente en su corazón morir por su amado Cristo. Cierto jefe de los sacerdotes paganos, Ulpiano, lujuriosamente trató de tocar el cuerpo de Santa Anastasia, pero de repente quedó cegado y exhaló su último aliento. Condenada a muerte por inanición, Santa Anastasia permaneció en prisión durante 30 días sin comida, alimentándose solo con lágrimas y oraciones. Luego le metieron en un bote junto con los cristianos para ahogarse, pero Dios la liberó incluso de esta muerte. Finalmente fue atada por los pies y las manos a 4 ruedas sobre el fuego, y ella entregó su alma santa a Dios. Ella sufrió y tomó su habitación en el reino de Cristo en el año 304. Santa Mártir Teodotia y sus 3 hijos. Siendo una joven viuda con 3 hijos, Teodotia se entregó por completo al servicio de Dios y a la crianza de sus hijos con fe devota. Santa Anastasia vivió con ella cuando estaba en Macedonia y juntas visitaban a los prisioneros cristianos en las cárceles. Llevada a juicio, Teodotia confesó valientemente a Cristo el Señor. Luego fue enviada a Nicetas, el procónsul de Bitinia. Cuando un pagano desvergonzado trató de tocar su cuerpo, inmediatamente vio un ángel de Dios a su lado y fue golpeado por el ángel. Condenada a muerte y arrojada a un horno de fuego junto con sus 3 hijos, Santa Teodotia terminó honorablemente su vida terrenal y entró en el reino de la gloria eterna. Reflexión. El Dios misericordioso a menudo envía consuelo del otro mundo a través de sus santos a los que quieren agradarlo en la tierra. Santa Teodotia sufrió por Cristo antes que Santa Anastasia. Anastasia fue arrojada a una prisión confinada y oscura para morir de hambre, según el juicio de los torturadores. Durante los 30 días de su encarcelamiento, Santa Teodotia se le apareció a Anastasia todas las noches desde el otro mundo para dar consuelo a su sufrimiento. Anastasia habló de muchas cosas con Santa Teodotia y formuló numerosas preguntas. Una noche le preguntó cómo pudo acudir a ella después de su muerte. Teodotia respondió que a las almas de los santos se les concede una gracia especial de parte de Dios, de modo que después puedan volver al mundo a hablar con quien deseen para dar instrucción y consuelo. Cuando pasaron los 30 días, el torturador sacó a Santa Anastasia de la prisión y se sorprendió al verla todavía con vida. Luego la condenó a ella junto con varios otros a ahogarse en el mar. Los cristianos fueron puestos por los soldados en un pequeño bote, pero ellos zarparon en otro. Cuando los cristianos fueron llevados a las profundidades, los soldados alteraron el bote para que el agua entrara y ahogara a los condenados. Luego tuvieron una visión milagrosa. Santa Teodotia apareció en el agua y los llevó hasta la orilla. Por lo tanto, todos los que fueron condenados a muerte fueron salvados junto con Anastasia. Al ver este milagro de Dios, 120 paganos creyeron de inmediato en Cristo y fueron bautizados. Contemplación. Contemplar los sufrimientos de David a causa del pecado. Primero, cómo se presentó la desgracia en la casa de David, uno de sus hijos contra el otro y un hermano contra su hermana.
Segundo, cómo comenzó Absalón una guerra contra su padre David. Tercero, cómo sucedió la desgracia a todo el pueblo a causa del pecado del rey. Sermón sobre Job el paciente. Entre comillas, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, versículo 21. Hermanos, que el justo no le tema a nada, todo estará bien con él. La totalidad de la Sagrada Escritura nos muestra que Dios nunca abandonará a los justos. El ejemplo de Job nos muestra esto tan claramente como el sol. Job tuvo 7 hijos y 3 hijas, tenía riquezas, respeto entre la gente y amigos y perdió todo esto en un día. Él no refunfuñó contra Dios, sino que se postró en tierra y adorando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job capítulo 1 versículos 20 y 21. Entonces Job perdió lo último que tenía, su salud y todo su cuerpo. Desde la parte superior de la cabeza hasta las plantas de los pies estaba cubierto de llagas y pus. Job se sentó en ceniza y ensalzó a Dios. Su esposa trató de persuadirlo para que renunciara a Dios, pero el justo Job le dijo, ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Job capítulo 2 versículo 10. Sus amigos le reprocharon diciendo que era pecaminoso y orgulloso en su entendimiento y rectitud ante ellos. Pero Job oró humildemente a Dios y soportó pacientemente todas sus heridas y desgracias. Sucede hoy como sucedió entonces cuando nos sucede algo así. También nos preocupamos de que los vecinos se vean más inteligentes y más justos que nosotros, pero el sabio Dios permitió que todas estas desgracias cayeran sobre Job para probar no solo a sus siervos, sino también a sus parientes y amigos. Cuando cada uno de ellos había sido previamente probado por Dios, entonces Dios, con su poderosa mano derecha, restauró la salud a Job, le devolvió el doble de la riqueza que le había quitado y le dio nuevamente 7 hijos y 3 hijas. El que tiene una fe fuerte, hermanos, tiene una visión espiritual clara para poder ver la mano de Dios tanto en su prosperidad como en su sufrimiento. El que tiene una fe fuerte también tiene gran paciencia en el sufrimiento. Cuando Dios le da, Él da gracias. Y cuando Dios quita, Él bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 21, versículo 21. Oh Señor, Dios del gran sufrido y paciente Job, enséñanos a bendecir tu nombre, incluso en nuestros sufrimientos. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.